Muy bien, ¿estamos descansados para seguir? No. Bueno. Después vamos a tener un tiempo para preguntas, también aquellos que quieran sacarse alguna duda. Aquí está el chofer para eso, si tienen alguna pregunta. Dos cosas que mencionamos recién en el intervalo que algunos preguntaron, me voy a detener nada más que un segundito en esto, para no irnos del tema. Me preguntaban con respecto a que muchas de las cuestiones en el trabajo con los jóvenes, a veces que las generaciones mayores plantean con respecto a esto que yo mencionaba, de lo que hay que ajustar son los métodos, ¿no? Ustedes tienen que tener en claro que el mensaje, ¿sí?, aún dentro del ámbito cristiano, lamentablemente, habiendo percibido que hoy el receptor se ha movido, que el hombre, por ejemplo, hoy es un hombre totalmente materialista. ¿Es así? Entonces, ¿qué hacen? Cambiaron el mensaje y empiezan a predicar teología de la prosperidad. Te estamos ofreciendo lo que vos querés. El punto no es cambiar el mensaje. Si el hombre lo único que se preocupa es por el cuerpo y por lo material, bueno, prediquemos la sanidad del cuerpo y prediquemos la prosperidad, y entonces eso va a atraer gente, lo cual no necesariamente significa gente que realmente ha entendido lo que es la salvación. No estoy hablando de cambiar el mensaje, sino de ajustar los métodos. La iglesia debe estar atada a los tiempos, pero anclada a la palabra. Los fariseos cometieron en este sentido tuvieron un tremendo problema, y es que ellos confundieron. Ellos pensaron que la tradición era un cerco que protegía la ley. Los fariseos Israel tenía la tradición oral, pero llegó el momento cuando a la tradición la pusieron por escrito, ¿no? Con la Mishnah y después la Gemara formaron ahí todo el Talmud, y toda la tradición puesta por escrito. Y llegó el momento cuando la tradición, el Señor Jesucristo dice, ustedes por la tradición están invalidando la ley, porque ellos creían que la tradición era un cerco que protegía la ley. Si tocaban la tradición se les escapaba la ley, y confundían lo que nosotros decimos hoy tradición con doctrina. Fíjense que la iglesia necesitó especificar. ¿Por qué la iglesia primitiva cerró el canon? El canon no lo cerraron los apóstoles. No es que Juan terminó de escribir el Apocalipsis y dice, bueno, acá se termina la Biblia. El canon lo cerraron las generaciones siguientes, muchos años después, un par de siglos después. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban diferenciar lo que era la tradición apostólica, es decir, qué es lo que esencialmente es doctrina de los apóstoles, y qué es lo que es la tradición eclesiástica. Es decir, no es malo tener tradiciones. No es malo tener tradiciones. El problema es cuando la tradición se le da carácter de ley, se hace un dogma, y pensando, de modo que si la persona llega a romper una tradición, le hacemos sentir que ha quebrado la ley. Y el Señor les dijo a los fariseos, ustedes pueden estar cumpliendo exactamente la tradición y aún así no estar cumpliendo la ley. No es lo mismo la tradición que la ley. No es malo, de todos modos, el tener el culto a determinado horario se puede convertir en una tradición. No digo que es malo, el problema es cuando le damos a eso carácter de ley y confundimos lo que son las formas con lo que es la esencia de lo que nosotros tenemos que transmitir. Lo que hago énfasis aquí es ajustar los métodos sin cambiar el mensaje. Y una observación que alguien me hizo en el intervalo que creo que es válida, por ejemplo, al final del apunte, cuando veíamos que una de las consecuencias de la nueva tolerancia es la pérdida de la justicia, que yo hablaba de que les leí esta declaración de un destacado jurisconsulto que dice que con el tiempo los jueces van a dictar más, no pensando en lo que está bien y lo que está mal, sino en el consenso público. Y él me decía, bueno, eso fue lo que hizo Pilato. Es así.
Digamos, todo esto que nosotros estamos diciendo es cierto que ya existía en alguna medida. No es que el mal lo ha inventado la posmodernidad. El pecado siempre existió, el mal siempre existió. Lo que trae consigo la nueva tolerancia y el relativismo es un salto de lo que se llama la desviación a la perversión. Creo que hace un par de años cuando estuve lo expliqué a esto, pero lo recalco de nuevo para algunos de ustedes que a lo mejor no estuvieron. Sí, por ejemplo, siempre hubo homosexualidad, ¿es así? Incluso peor de la que hoy vemos. Los pecados sexuales no los hemos inventado nosotros. Todos los pecados sexuales que nosotros conocemos están en el primer libro de la Biblia. Incluso el acoso sexual que mencionamos anoche de José ya está en el primer libro de la Biblia. Está la homosexualidad, y tenemos ciudades de homosexuales en el libro de Génesis. Ciudades enteras de homosexuales. Algo que todavía nuestra generación no ha visto. O sea que, en alguna medida, decir, bueno, entonces ¿de qué nos escandalizamos? Pero hay algo que existía en la antigüedad, que era lo que se llama el consenso cultural. Es decir, que había maldad, pero se sabía que estaba mal y que estaba bien. Siempre hubo gente que eligió vivir al margen de la ley moral, pero sabía que estaba al margen. Es decir, siempre hubo desviación. ¿Qué es desvío? Es decir, que hay una vía y alguien se sale de la vía, eso es un desvío. Pero el desvío supone que hay una vía que es la correcta. Pero siempre hubo desviación, pero ahora hay perversión. ¿Cuál es la diferencia? Es que se empieza a promocionar esta vía como una alternativa que es tan válida como la vía anterior. Entonces ya no hay una vía que está bien, es decir, estaba la línea demarcada y el que quería vivir al margen, por ejemplo, nosotros sabíamos que antes había 2 sexos, hoy en algunos círculos se habla de 5 sexos. Ya se habla de 5 sexos, no de 2 sexos. Entonces, había homosexuales, pero Sigmund Freud decía que la homosexualidad es una perversión de la conducta, es una desviación de la conducta, decía. O sea que había homosexuales, pero se admitía que era una conducta equivocada. Pero ahora se empieza a promocionar esa conducta como que es una alternativa tan válida y legítima como la anterior. Así que el asunto es que vos elijas qué querés ser. Ambas cosas son normales. Entonces, esa es la diferencia. Siempre hubo injusticia, pero el que hacía la injusticia sentía que algo estaba mal, que estaba al margen de la ley. Pero ahora el salto que hemos dado es que todo es lo mismo, que todo es igual y nada es mejor, que no hay aplazados ni hay escalafones, ¿no es cierto? Hemos borrado la línea que separa lo que está bien de lo que está mal. Esa es una de las diferencias sustanciales. Lo leo en palabras de Francis Schaeffer y pasamos después a otra. Tenía por aquí una nota que él escribe sobre esto. En el año 1984 escribe Schaeffer en su libro El Grande Desastre Evangélico. Él dice: no existe una edad de oro en el pasado que podamos idealizar, ya sea los años tempranos de Estados Unidos, la Reforma o la Iglesia primitiva. Es decir, no hubo en el pasado una sociedad ideal. Pero hasta hace muy pocas décadas existía algo que correctamente podía ser denominado un consenso cristiano, que dio, de un modo definitivo, una forma distintiva a la sociedad occidental. Ahora ese consenso desapareció para siempre y las libertades que trajo se destruyeron ante nuestros ojos. Estamos en un tiempo en que el humanismo está llegando a su conclusión natural en moralidad, valores y legislación. Lo único que la sociedad tiene hoy en día son valores relativos basados en resultados estadísticos. Es decir, es la moral por estadística. ¿Desde cuándo la moral se decreta por estadística? Es una estadística donde, el 90% de los jóvenes, el 80% de los jóvenes tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Ahora ni siquiera existe el matrimonio. Entonces, de ahí suponemos que es algo aceptable y está bien. Tené cuidado que te manipulan mucho, esas estadísticas no son ciertas. Todo lo que nos dicen sobre sexo a través de estadística, la mayoría es mentira. No te olvides que con la estadística manipulan la inclinación en la decisión de las personas.
Eso es lo que hacen los políticos. Venden estadísticas, la gente dice, nosotros las estadísticas nos dan que ganamos con el 49% de los votos. Y es mentira, pero la gente tiende a volcarse, bueno, si el 49% está opinando así, debe ser que... Porque tenemos la tendencia a pensar de que la mayoría tiene razón. Y con las estadísticas nos hacen pensar, si la mayoría de los jóvenes lo hacen. La estadística, es lo que dice Schaeffer, decía en el año 84, los valores están basados en los resultados estadísticos. Esto es lo que significa la pérdida del consenso cultural, que hemos saltado de la desviación a la perversión. Volvemos ahí queda respondido un poco lo que me habían planteado en el intervalo, y vamos a hacer así, los que tengan algunas preguntas, ¿cómo vamos a hacer, Alejandro? Después al final las escribimos y las dejamos para la tarde. Listo, entonces todos aquellos que tengan algunas inquietudes o crean que habría que ampliar algunos conceptos, obviamente habría mucho más sobre este tema, pero pueden anotar algunas preguntas, inquietudes, las recoge Alejandro, y entonces a la tarde vamos a seleccionar, no sé si podremos responder a todas, vamos a seleccionar algunas para contestarlas. Muy bien, en medio de todo este desastre que estamos mencionando, donde la verdad absoluta ha muerto, como decía el profeta Jeremías, un país donde la verdad ha muerto. Entonces los valores, la sociedad sigue hablando de valores, ¿es así? Ustedes escuchan las campañas políticas, hablan de justicia, hablan de solidaridad, hablan de igualdad, de honestidad, y todos predican la igualdad. Decía Mark Twain, fíjese que la igualdad fue la gran prédica del capitalismo, que todos íbamos a tener igualdad de posibilidades, íbamos todos a acceder al confort. La igualdad fue la prédica del comunismo, del socialismo. Dice Mark Twain, la gran diferencia entre el socialismo y el capitalismo es que en el socialismo, en el comunismo, el hombre explota al hombre, y en el capitalismo es exactamente al revés. Algunos lo entendieron. Bueno, que en el capitalismo, la diferencia es que en el capitalismo el hombre explota al hombre, y en el socialismo es exactamente al revés. Así que siempre hubo esta cuestión, pero se sigue predicando la igualdad, se sigue predicando la justicia, son valores, pero ¿qué ocurre? Son valores nominales, no son valores reales. Porque es lo mismo que si vos tenés un cheque de 100.000 pesos, 100.000 pesos es mucha plata acá, no sé si estoy pensando en argentinos. Sí, es mucha plata, ¿no? Sí, bueno, 1.000 ya es mucho, bueno. Sí. Bueno, tenés un cheque de 100.000 pesos y tenés un cheque de 10.000 pesos. Son dos valores diferentes. Y si los pondríamos en escala de valores, el de 100.000 tiene más valor. Pero si ninguno de los dos está firmado, da exactamente lo mismo. Y lo que da autoridad, lo que hace sustentable un valor, es la firma que lo apoya. El problema del cheque no es la cantidad solamente, sino quién lo está firmando. Lo que le va a dar realmente relevancia a ese valor, y lo que hace del valor un verdadero valor, es si hay alguien suficientemente sólido detrás del valor que pueda sostenerlo. Pero nosotros, al haber sacado a Dios de la historia, hemos sacado al único absoluto que puede ser lo suficientemente sólido como para dar respaldo a los valores. Entonces, los valores solamente son nominales, no son reales. Sí, seguimos hablando de valores, pero todo es relativo. Todo se compra y se vende, se cambia. El político te habla de honestidad, pero cuando llega al gobierno se olvidó la honestidad, la justicia, la igualdad y todo lo que predicaba. En medio de todo este contexto, donde la verdad ha sido destruida, donde todo es relativo, donde a los jóvenes
se los maneja solo por la cuestión del ver, donde descreen de la razón. ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a seguir proclamando? No hay que vender el mensaje. ¿Cómo vamos a predicar la verdad en el consenso de la tolerancia, de la pluralidad y del relativismo? O puesto como lo habíamos puesto en nuestro título, ¿cómo alcanzar a una generación que escucha con los ojos? Yo no sé, en sus apuntes, ¿en qué página estamos? En la página 3. Listo, ahí estamos. El título se los explico después. Todo lo expuesto plantea un gran reto, tanto a los padres como a los educadores, a líderes cristianos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes y adolescentes a entender y aceptar el cristianismo como la verdad única y definitiva? ¿Cómo podemos hacer creíble el Evangelio entre tantas opciones que compiten por convertirse en la cosmovisión que domine sus vidas? No estamos hablando de hacer el Evangelio atractivo en el sentido estético. Estamos planteando cómo hacer el Evangelio creíble para ellos y digno de convertirse en la estructura alrededor de la cual los chicos y chicas puedan organizar su vida. Se trata, dicho de otra manera, de ayudarles a ver, subrayen esta palabra, de ayudarles a ver y experimentar que entre todas las opciones, solo una relación personal con el Señor va a satisfacer su necesidad de sentido, propósito y realización en la vida. Así que ahora el desafío es llevarlos a ver y experimentar esta relación. En este contexto de pluralidad hay muchas formas de ver la vida en competencia, todas proclamando ser la verdad y pidiendo la fidelidad de la gente. Para que las personas puedan confiar en una de estas cosmovisiones, necesita verla puesta en práctica y funcionando en un grupo humano. Es así como se forma una estructura de persuasión. Esto es lo que yo les voy a plantear concretamente. Yo creo que o como otros llaman esto la plausibilidad evangélica, yo lo llamo una estructura de persuasión. La comunidad cristiana, la iglesia, el grupo de jóvenes que vos estás liderando, tiene que convertirse en una estructura de persuasión para hacer creíble el Evangelio en una sociedad donde la verdad ha muerto. ¿Qué es esto de una estructura de persuasión? Lo tienen ahí, la comunidad cristiana como una estructura de persuasión. Página 4. Hay un título que dice la comunidad cristiana como estructura de persuasión. Nuestro acercamiento tradicional a la transmisión de la fe procede de la modernidad. Siempre hemos creído y asumido que un adolescente puede ser convencido por argumentos racionales acerca de la validez del cristianismo. Suponemos que si usamos métodos más creativos, más didácticos y más pedagógicos, podremos hacerles entender. Antes subrayaron ver y experimentar, ahora subrayan entender que la cosmovisión cristiana es la verdad. Ellos no solo necesitan argumentaciones, necesitan ver el Evangelio, actuando y encarnado en una comunidad real que vive y practica lo que proclama, de modo que cada cristiano se convierte en un agente de persuasión. Tienen la contracara y la tienen en blanco, podemos hacer un gráfico para ilustrar esto. ¿Capaz que ahí se ve mejor o no? ¿Sí? Listo. Pongan dos círculos que vamos a confrontarlos. Está en tensión allí. ¿Sí? No se ve nada. Ya no es problema del reflejo ahí.
Listo, bueno, ustedes imagínense que yo estoy escribiendo acá. Ay, me va a solucionar el problema, hermano, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Eso. Gracias. Bueno, anoten en uno. Acá. La imposición. Este ha sido uno de los métodos o de los recursos mediante los cuales se ha tratado de transmitir la fe a las nuevas generaciones y que no ha dado resultado. La imposición, querer imponer la fe. Esto va a ser tremendamente resistido en el contexto relativista y de tolerancia. Es totalmente intolerante la persona que trata de imponer la fe. ¿Nosotros podemos imponer la fe a las nuevas generaciones? ¿Sí o no? Bueno, esto fue lo que hicieron los españoles cuando vinieron a América. Ellos creían que estaban evangelizando, como muchos evangélicos creen que están evangelizando. Y en realidad es como que quieren abrirle la cabeza a los chicos y meterle adentro el evangelio. Esto es la imposición. ¿Y cuáles fueron los resultados? El resultado fue una cultura totalmente hipócrita. Ustedes miren lo que es Latinoamérica. Ustedes tienen que leer a un uruguayo que escribió Las venas abiertas de Latinoamérica. Enrique Galeano. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano escribe, ahí describe de forma magistral un poco lo que ha sido el resultado de tratar de imponer la fe. El español venía y le leía el requerimiento. El requerimiento era un documento, era una predicación del Evangelio escrita y se la predicaban en latín. Bueno, hoy todavía muchos evangélicos predican en latín, porque le hablan de la propiciación del Cordero. Son términos que nosotros entendemos, pero eso para la gente es latín. Es latín. Vos le estás hablando a un joven universitario. Yo no digo que no tenemos que predicar la propiciación. Yo sé lo que es la propiciación y sé lo que es el propiciatorio, pero tenés que explicarlo en un lenguaje entendible para la gente. Pero venían y le predicaban en latín. Le explicaban, ustedes saben que ese requerimiento que los españoles leían era un poco dispensacionalista, porque estaba en edades, ¿no? Es decir, empezaba con el Dios de la creación, como se reveló a través de la historia, de los profetas, saltaban los apóstoles, y de los apóstoles de Pedro ya saltaba Roma, y del Papa saltaban los españoles, así que en nombre del mismo Dios de la creación, el mismo Dios de Pedro, el mismo Dios del Papa, el mismo Dios nuestro, y en nombre de ese Dios nosotros te venimos a traer la fe. Y si no te convertiste, vamos a matar. Sí, y eso es bíblico. Eso fue lo que hizo Israel cuando entró en Canaán. Entonces le contaban la historia. Sí, vamos a matar a tus hijos, vamos a tomar tus tierras y vamos a destruir. Y los mataban a todos y dejaban uno vivo para que vaya y le cuente a los otros. Entonces así los indios se fueron avivando y ahí vino el gran avivamiento de Latinoamérica. Ese fue el gran avivamiento latinoamericano. Los indios se avivaron y dijeron, miren, vamos a creer en la fe del Dios de los españoles, el Dios del cielo. Entonces todos creían en Dios. Cuando el español se iba, se daba vuelta y se iba, el indio seguía teniendo su ídolo. Entonces ahí se crea el sincretismo de Latinoamérica, que por un lado, como cultura, confiesa a Dios, cree en un Dios, dice ser un continente cristiano, pero no se ha sacado los ídolos de encima. Por eso es el sincretismo. Nosotros tenemos allá la fiesta de la Pachamama, no sé, acá ustedes deben tener fiestas así, ¿no? Tenemos el Gauchito Gil, tenemos el culto a San Cayetano, ayer tuvimos el culto a San Genaro, y tenemos, es decir, por un lado hablamos de Dios, pero por otro lado no nos hemos desprendido de la idolatría. Tenemos altares que traicionan al nombre de Dios. Esto ha sido el resultado de querer imponer la fe, aún en los círculos evangélicos. Solo una transmisión en carácter de imposición hace que los jóvenes empiecen a vivir una vida doble. Que delante de este señor líder español que les predica todos los sábados a los jóvenes una reunión ahí en latín, y los chicos no entienden nada, pero están ahí todos, son unos santos. Pero salen de ahí y ellos tienen sus propios ídolos, sus altares.
Pero la nueva tolerancia nos lleva al otro extremo y es la no intromisión. Y se me acabó el pizarrón. La no intromisión. Es decir, no te metas. Es decir, viví y deja vivir. No te metas. Cada uno que haga lo que le guste. Esa es la nueva tolerancia. Lo cual lleva a conclusiones como aquel que se le quejaba al pastor. Dice, yo estoy harto, estoy harto de que mi mamá me diga lo que tengo que hacer y me dé consejos. Y bueno, ¿y cuál es le dice el otro, y bueno, ¿cuál es tu parámetro, tu paradigma ético? Entonces, ¿y vos qué crees? Dice, bueno, yo soy partidario de que cada uno haga lo que le guste. Y bueno, pero si eso es lo que está haciendo tu mamá le encanta darte consejos. Cada uno hace lo que le gusta, ella está haciendo lo que le gusta. Todo es así, es relativo. El parámetro es este. Bueno, pero nadie se meta. Que cada uno haga lo que quiera, como decía John Lennon, let it be, ¿no? Déjalo ser. Que él sea. No te metas. ¿Por qué? Porque si vos te metés en la vida de otro, a querer enseñarle los valores cristianos, a querer transmitirle la fe, estás siendo intolerante con él. Déjalo. Y la Iglesia ha oscilado a veces entre esos dos extremos. Por un lado el querer imponer, por otro lado una actitud totalmente pasiva. Ambos son conceptos totalmente equivocados. Este atenta contra una doctrina bíblica del hombre, contra la antropología bíblica. Porque la Biblia dice que Dios le ha dado al hombre libre albedrío. No podemos imponer nada. Pero si nos vamos al otro extremo de no transmitir la fe, vamos a estar atentando la doctrina bíblica sobre Dios. Porque la Biblia describe a un Dios con un carácter totalmente amoroso y Dios quiere que todos se salven. Y Dios quiere que cumplamos la gran comisión. Así que la pasividad nos lleva a renegar de las doctrinas de Dios y la imposición nos lleva a renegar de la doctrina del hombre. Así tenemos Dios en un extremo, el hombre en otro, la imposición por un lado, la no intromisión por otro. ¿Cuál es el camino frente a esto? Bueno, y por eso yo les hablo de la Iglesia como una estructura y el ministerio juvenil, hablando en este contexto en el que estamos, como una estructura de persuasión. Porque el camino para transmitir la fe en una sociedad que escucha con los ojos no es ni la imposición ni la no intromisión, el camino es la persuasión. Este es un concepto paulino. Pablo centra su ministerio aquí. Nuestro ministerio no es ni la imposición ni la no intromisión, es la persuasión. Por eso Pablo dice, nosotros procuramos tener buena conciencia delante de los hombres y delante de Dios. Anoten si quieren, Hechos 24:16, ahí donde él dice, procuramos tener buena conciencia delante de los hombres y de Dios. Y dice 2 Corintios 5:11. ¿Alguien lo quiere buscar? ¿Alguien que busque Hechos 19:8? 19:8. Hechos 19:8. 2 Corintios 5:11. Alguien que busque también Hechos 28:23. Que dice Hechos 19:8. ¿Alguien lo tiene?
Ahí está el verbo persuadir. Lea alguien, por favor, Hechos 28, 23. Ese es 2 Corintios 5, 11, ¿no? Perfecto. Bueno, dejamos allí. Anoten también Hechos 28, 23, también usa el mismo. Está bien, dice, conociendo el temor de Dios, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ahora, acá está el tema de la persuasión. Ven que el camino no es los dos extremos allá que pusimos arriba, sino la persuasión. Ahora, la persuasión tiene dos ingredientes. Por un lado es la argumentación y por otro lado la evidencia. ¿Cómo vas a ganar a una generación que está atrapada por el multimedia? Es que tu evangelio sea multimedia. Tu evangelio tiene que tener una fuerte imagen, porque ellos escuchan con los ojos. Y tiene que tener buen sonido. Ya no basta el cassette, el CD tiene mejor sonido, cada vez mejor sonido. Tiene que escucharse con claridad. Bueno, el evangelio tiene que tener sonido y tiene que tener imagen. Tenemos que mejorar estos dos aspectos. Tu evangelio no va a ser escuchado si no tiene imagen, porque los chicos escuchan con los ojos. Si querés persuadir, la persuasión tiene argumentación. No digo que no hay que saber argumentar. Si no sabes argumentar, hoy un joven universitario es altamente apologético, todo te va a preguntar por qué. Entonces, ustedes necesitan crear este espacio, juntarse entre líderes de las iglesias. Pero no solamente para organizar eventos, eso es parte, pero tenemos que ir a lo que está debajo de la superficie, para debatir cuáles son los conflictos con los que nos enfrentamos, para capacitarnos en cómo responder a las inquietudes. ¿Cuáles son los problemas que tienen los jóvenes? ¿Cómo estamos respondiendo a sus inquietudes? Los otros días en una conferencia con líderes en una capital de Argentina, les pregunté a los líderes, si ustedes harían una lista de los 10 problemas principales que los jóvenes que ustedes ministran enfrentan, ¿en qué lugar pondrían el sexo? Todos pusieron el número 1. ¿Cuántos de ustedes se están capacitando en esa área? ¿Estás aprendiendo más sobre el tema? ¿Cómo respondes a las nuevas inquietudes de la sexualidad? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste en tu iglesia, no digo en el grupo de jóvenes, pero en la iglesia, escuchaste alguna vez un estudio sobre sexualidad? Algunos nunca. ¿Y en el grupo de jóvenes están tratando este tema? No se puede hablar de sexo. ¿Por qué no se puede hablar? Si en la Biblia tenemos un libro sobre el sexo, que lo hemos alegorizado, pero el libro de Cantar de los Cantares lee mucho decir todo lo que no dice. Hablamos de Cristo, de la iglesia. Ese libro habla de la relación matrimonial. Porque es un tabú hablar de esto. Entonces hay que prepararse para argumentar. Escúchame bien, el Espíritu Santo no actúa a pesar de los argumentos, sino a partir de los argumentos. ¿Está claro? Por eso Pablo argumentaba. Ustedes han leído un pasaje, ¿no? Pablo iba a la sinagoga y argumentaba con ellos. No es que no importa, yo no sé cómo explicártelo, pero el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y le largas un versículo así nomás, y en latín, versión 60, porque dice versión 60, porque si no, tenés que leerle en una versión que el chico entienda. Y si lo lees en versión 60, el tipo no sabe, ni entendió las palabras, ¿cómo va a entender el mensaje? Dice, el Espíritu hará la obra, para la cual la mandó el Señor. Y metemos otro versículo fuera del contexto, y entonces le seguimos justificando nuestra falta de capacitación. Si vas a ministrar a jóvenes, tenés que estar continuamente capacitándote, aprendiendo sobre sus problemas, sobre sus dificultades y cómo responder desde una perspectiva bíblica y de una manera actual a sus necesidades. Pero por otro lado, está cómo se ve el Evangelio. Eso es la imagen. ¿Cómo se ve en nuestra comunidad el amor que nosotros predicamos? ¿Es fuertemente, tiene una imagen fuerte el amor entre nosotros? En nuestro grupo juvenil,
la aceptación, el amor, el cuidado. Tiene argumentos. Ahora, la argumentación, quiero que mires un texto conmigo. Mira 1 Tesalonicenses 1:5. ¿Cómo es este método de multimedia? Ya no podemos predicar más con el franelógrafo. Los chicos están con PowerPoint y nosotros estamos... Este dibujito es Pedro, este es Pedro, y el chico lo mira porque el domingo pasado era Moisés. Ese tipo, el mismo muñequito, ese tipo yo lo conozco de algún lado, ese no era Moisés, no, este es Pedro ahora. Así que hay que actualizar un poco este tema, ¿no? Ahora, llevándolo de la tecnología a lo que es la vida, tiene que haber, mejorar la imagen y mejorar... Pero la imagen tiene que ver con el testimonio, con el impacto en la vida. Los chicos tienen que ver el Evangelio. Olvídate si vas a ganar chicos solamente por argumentar. Mira lo que Pablo dice, Tesalonicenses 1:5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Qué te sugiere esa frase? Pues nuestro... Voy a parar ahí, nuestro. ¿Por qué nuestro Evangelio? Si vos lees el capítulo 2, versículo 1, 2, por ahí si no me equivoco, dice, tuvimos de nuevo para predicarles el Evangelio de Dios. Así que el Evangelio es de Dios o es nuestro. ¿Por qué él dice nuestro? Y él usa una palabra griega allí, perdónenme, no me gusta hablar en latín, pero te voy a explicar esto. Es un término griego que se llama, dice, diamartírome. Las palabras griegas que tienen la preposición dia, igual que nuestras palabras castellanas, tienen la idea de a través, como diapositiva, o que es el paso de la luz. Eso es dia. O diafragma. Es un diafragma. Es algo que se abre para permitir el paso, como los calefones a gas, ¿no? Tiene un diafragma que funciona de modo que abre y deja el paso a través. Eso es. O cuando el corazón hace el diástole, sístole y diástole. Bueno, este día que Pablo dice nuestro evangelio, día martirio, me dice, es el evangelio que pasa a través nuestro. O sea, es de Dios, pero es nuestro en el sentido que viene, se encarna en la vida y llega. Por eso dice, nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente. ¿Qué le sugiere que él diga en palabras y agregue ese adverbio de allí? No en palabras solamente. Significa, por un lado, que las palabras son necesarias. ¿Es así o no es así? ¿Es necesario la argumentación? Ahora, si la argumentación es un elemento necesario, pero no es un elemento suficiente. ¿Se entiende esto? Sí, por el hecho de que yo sepa argumentar, no por eso estoy tocando el corazón de la persona. Es un elemento necesario, pero no es suficiente. Por eso dice Pablo, no en palabras solamente, sino en qué? En demostración del poder de Dios. Así que hay sonido y hay imagen. Es un método audiovisual. No vas a ganar a una generación que escucha con los ojos si no hay argumentación, pero hay evidencias. Evidencias. Es decir, que todas las necesidades de los jóvenes no las vamos a suplir solamente preparando un mensaje lindo para suplir esa necesidad, sino sobre una comunidad que sea una estructura de persuasión. Es decir, que tenemos que buscar la manera de encarnar, no solamente en actividades, sino en la vida cotidiana, las virtudes que estamos predicando de una manera que golpee contundentemente sus vidas. Eso es lo que persuade. Miren, por ejemplo, Timoteo. Vamos a Timoteo. Hay mucho en el Nuevo Testamento sobre esto. Pero miren, 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido
Ahora, ¿qué es lo que había aprendido Timoteo? Timoteo había tenido argumentación. Así, a él le habían explicado la palabra de Dios desde pequeño. Desde la niñez, le dice Pablo, ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ha tenido argumentación. Pero ¿qué fue lo que lo persuadió? Dice, persiste en lo que has aprendido, y ahora ¿qué dice? Sabiendo, te persuadiste, no solamente por lo que aprendiste, sino por de quién lo aprendiste. Te persuadiste sabiendo qué. ¿Qué dice? ¿De quién lo has aprendido? Es decir, que pudiste escuchar, pero pudiste ver cómo eso funciona en la vida práctica. Lo que te persuadió no es solamente lo que aprendiste, sino de quién lo aprendiste. El mensajero y el mensaje no se pueden separar. Eso lo vamos a ver, tal vez si tenemos tiempo esta tarde. Si el mensajero no es creíble, el mensaje siempre queda en la sospecha. Es decir, que Timoteo escuchó, pero Timoteo vio. Lo vio en su madre, en su abuela Loida y en su madre Eunice. Esto es lo que persuade. Cuando cada cristiano, cada joven, pasa a ser un agente de persuasión. Es decir, que aprende a argumentar, se anima a compartir, pero su vida es un golpe fuerte, es un impacto a los demás jóvenes. Vuelvo a insistir en esto, tenemos que crear en el ámbito juvenil. Obviamente que esto es aplicable a toda la iglesia, pero en este contexto que hablamos, ustedes tienen que aprender a aplicar en el ámbito juvenil todos los valores que predicamos. Planifiquen actividades, den respuestas concretas, porque a veces las enseñanzas a los jóvenes son muy teóricas, pero hay que mostrarles maneras concretas de cómo llevarlo a la práctica y motivarlos y aconsejarles en esas áreas puntuales. Porque cuando el Evangelio se escucha y se ve, solamente así puede persuadir. Uno de los problemas de las iglesias es justamente, ¿sabes cuál es la crisis de la juventud? Que cuando ellos entran en la adolescencia, descubren que los mayores no son lo que dicen ser. Nos descubrieron. Y ahí empieza la crisis. Porque el sonido dice una cosa. Es como si vos ponés, en la radio estás escuchando un partido y en la televisión estás mirando otro y le bajás el sonido. Decidite uno, porque si no se te hace una confusión en la cabeza. Vos tenés sonido de un lado y tenés la imagen del otro. Entonces, a mí me enseñan esto, pero lo que yo veo en la vida es otra cosa. A la tarde vamos a enfatizar un poquito más sobre esta área. Fíjense que el concepto de 1 Pedro 2.9, que anunciéis las virtudes, ¿se acuerdan? Somos real sacerdocio, nación santa. Bueno, creo que les he explicado esto en otra oportunidad, pero el término anunciar allí, anunciar, ustedes todos conocen esta palabra. Es una palabra griega. Eu quiere decir bueno y angelio, noticia. Ángel es mensajero, buen mensaje, es la buena noticia. Es la palabra evangelio. ¿Sabe cuál es la palabra en Pedro 2.9? Anunciar las virtudes es una palabra que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Y es esta palabra. En vez de poner Pedro pone ex, angelio. ¿Sabe qué es? Ex es sacar hacia afuera. Es el evangelio, pero al revés, es dado vuelta. O sea que ese término no es solamente argumentación, es experiencia viva. Por eso les hice subrayar que el joven no solamente se va a quedar con entender. Nosotros hablamos de hacerle entender el evangelio, está bien. Pero la generación a la que querés alcanzar escucha con los ojos. Entonces tienen que ver. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 9, cuando los primeros discípulos quieren seguir a Jesús? Jesús les dice, ven y ve. Nosotros les decimos a los jóvenes, vengan y escuchen. Pero tenemos que aprender a decirles, vengan y vean. Y experimenten. Ellos van a ver. Y eso es lo que los va a impactar.
Miren allí en sus apuntes, ya estamos en la hora. ¿Cómo anda el asado? ¿Estamos bien? Ven y ve, ven y prueba. Ya vamos a ir, ya vamos, no tengas problema que vamos a ir. Hablando de lo que es realmente una comunidad de persuasión. Ahí en la página donde tiene la comunidad cristiana como agente de persuasión, terminamos hablando del agente de persuasión. Dice, Jesús afirmó, creo que es el tercer párrafo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el mismo Evangelio, Juan describe a Jesús, al describir a Jesús afirma, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 1.14, en la Biblia la verdad no está relacionada solo con la revelación, sino con la encarnación. ¿Se acuerdan que en el mundo prefilosófico la verdad estaba relacionado con la imaginación? En el mundo filosófico está relacionado con la razón, pero la nueva dimensión que trajo la cristiandad fue que la verdad está relacionada con la encarnación. ¿Por qué? Porque el concepto filosófico de la verdad es como algo abstracto que está allá afuera en el limbo. Y el cristianismo lo que hizo fue ponerle sonido y ponerle imagen a la verdad. Por eso cuando Cristo se presenta, ahí está la verdad encarnada. O sea que Cristo es la revelación de Dios. Cristo como revelación Dios se revela en su palabra. La verdad se revela, se conoce por la revelación, que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, por un lado, tiene argumentación, porque es la palabra escrita. Pero también es la palabra encarnada, o sea que tiene imagen. Por eso el verbo fue hecho carne. La palabra se hizo viva. El verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. O sea que la palabra cobró vida y se vio en imagen. Y fue el gran agente de persuasión. Dios, ¿cómo ha persuadido a la humanidad? Si Dios se hubiera quedado desde el cielo hablándonos, tendríamos toda la argumentación, pero no tendríamos la imagen. Entonces Dios se comunica esa verdad con palabra, pero la pone en imagen. Digan, miren, lo que le estoy diciendo para que lo entiendan, mire cómo es, mire a Jesús. Esa es la verdad. Así que la verdad está relacionada con la encarnación. Esto es apasionante. Ahí está. No es algo abstracto, es algo que se ve. Es algo que uno puede llegar a experimentar, es algo que uno puede conocer. El mensaje que Cristo predicó fue multimedia. Cristo fue un avanzado. El mensaje de Cristo, un mensaje que se escuchaba y se veía. ¿Qué imagen tiene tu evangelio? ¿Qué imagen está dando tu evangelio a los jóvenes? ¿Es más de lo mismo? ¿Es pura religión nada más? Jesús afirmó que seríamos identificados como sus discípulos, no por nuestra declaración de fe, nuestras creencias, sino por nuestro amor, nuestro estilo de vida. No es tu declaración de fe lo que va a impactar. No digo que no es necesario, sino es que en el amor que ustedes manifiestan, ellos van a saber que son mis discípulos. Termino con esta frase de un pensador cristiano que creo que es contundente. Ser un testigo no consiste en involucrarse en propaganda, ni en confrontar a la gente, sino más bien en ser un misterio vivo. Este tipo es un misterio. Significa vivir de tal manera que nuestra vida no tenga ninguna explicación posible si Dios no existe. Te pueden negar los argumentos, pero nadie puede negar el cambio que Dios hizo en la vida. Eso se ve.
Significa vivir de tal manera que nuestra vida no tenga ninguna explicación posible si Dios no existe. ¿Qué implicaciones tiene esto para el ministerio? Va a ser nuestra tarea para la tarde. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos en 1 hora ya. Perfecto. Entonces vamos a hacer las preguntas por escrito y las dejamos para la tarde. Chicos, este es el desafío. Revisá cuál es la imagen de tu evangelio, del amor que predicamos, de la santidad que predicamos, de los valores que predicamos, de la justicia que predicamos, de la solidaridad que predicamos. ¿Cómo se está encarnando esto en nuestra vida? Miren, para aquellos que somos padres, es un lindo tema para hablar con los padres. Es necesario argumentar con los hijos para transmitir la fe a nuestros hijos. ¿Es así? No es sí porque sí. Usted imagínense que mi hijo viene y me pregunta, ¿y papá, y esto por qué es así? Bueno, hay una etapa cuando el chico no razona. Yo no le puedo explicar a un niño de 2 años, mirá, resulta que la corriente alterna, 220. No, le tengo que decir, mira, no pongas dedo en el enchufe porque te voy a pegar un chirlo. Y entonces cuando él responde el estímulo del dolor. Pero cuando tiene 14 años, yo no puedo decir, si no, porque sí, porque si no te voy a pegar un chirlo. Sí, me va a pegar a mí lo más posible. Es necesaria la argumentación, porque si yo le digo sí porque sí, ¿qué estoy creando? Rebelión. Es lo mismo que cuando el líder le dice a los jóvenes, ¿y esto por qué así? Y porque sí, porque siempre lo hicimos así. Oh, qué lindo argumento que tenés. Eso lo único que crea es rebelión. Es un evangelio que no tiene argumentación y tiene una muy mala imagen. Ahora, esto tiene que ver con el ejemplo. Si quieren ponerlo. La imagen tiene que ver con el ejemplo. La argumentación tiene que ver con la enseñanza. ¿Es así? Aquí están. La argumentación tiene que ver con la enseñanza. La evidencia tiene que ver con el ejemplo. Ahora, lo vamos a poner de esta forma. Una buena enseñanza, pero un mal ejemplo, produce, pone así, enseñanza sin ejemplo, igual rebelión. Enseñanza sin ejemplo, igual rebelión. Al revés, ejemplo sin enseñanza, igual frustración. Es decir, el típico papá de que, bueno, sí, es un buen tipo, está ahí, él da buen ejemplo, pero no dialoga, no enseña, no aconseja. Entonces sí, yo tengo no puedo decir nada malo de mi papá, es un buen ejemplo, pero ¿cómo hago para ser como él? Tengo una tremenda frustración, porque sé que tengo el modelo, sé cómo tengo que ser, pero no sé cómo serlo, no tengo el consejo práctico. Entonces, si enseñanza sin ejemplo produce rebelión, ejemplo sin enseñanza, la no intromisión, produce frustración. Tienen los dos axiomas. Y finalmente, enseñanza y ejemplo producen persuasión. Oramos al Señor. Señor, queremos agradecerte por este tiempo y de manera especial por haber recordado a nuestro Señor en esta mañana. Qué bueno es para nosotros, Señor, qué bien nos hace cuando todo esto que de pronto es tan abstracto y hablamos de la verdad, pero recordamos que la verdad tú la revelaste no solamente en palabras, hablando desde antigüedad por los profetas, sino que en los postreros tiempos nos hablaste de una forma también tan contundente y evidente, porque tu verdad se comunicó en hechos concretos. Fue algo que se podía ver, se puede experimentar.
porque aquella palabra fue hecha carne y la pudimos ver y fue persuadido nuestro corazón por el amor que Jesucristo predicaba, pero por el que Él mostró aún yendo a la cruz, nos convenció, porque su amor no eran palabras, eran hechos. Porque su argumentación era lúcida, era clara, tenía autoridad. No hablaba como los fariseos ni como los escribas. Pero su gracia, su amor, su compasión es lo que nos ha persuadido. Oh Señor, qué bueno sería para nosotros entender esto, que en nosotros también la palabra debe ser encarnada. Que podemos decir como Pablo, este es mi evangelio, que no llega a ustedes solamente en palabras, sino también en evidencias. Oh Señor, sabemos que esta es la necesidad más grande de la sociedad que nos rodea, y es que haya una imagen distinta delante de sus ojos de lo que es el evangelio, que puedan ver a Jesús en nuestras vidas. Señor, danos un tiempo ahora que podamos disfrutar, edificarnos, compartir. Y ordena en nuestro corazón y en nuestra mente estas ideas. Ayúdanos a poder asimilar esto y llegar a enfocar nuestro ministerio y nuestra vida en esta dirección. Rogamos, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo para seguir compartiendo en este tiempo y poder seguir aprendiendo juntos. Te agradecemos, Señor, por honrar nuestras vidas con tu presencia y por bendecir esta comunión con tu presencia. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.